Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la segunda cumbre de Sabe Infancia, esta vez dedicada a los primeros años de vida. Estamos felices de tener la oportunidad de conversar con una dupla maravillosa sobre un tema que tanto interesa a las madres. Bienvenidas Tania y Rayen, de Almatriz Dulas. Muchas gracias por la invitación. También estamos contentas de estar acá. Muy contentas de compartir este espacio con ustedes y con todas las que nos están mirando. Gracias a ustedes por formar parte de este espacio. Bueno, para los que no conozcan y las que no conozcan a Almatriz Dulas, déjenme presentarles a Tania Sáez y Rayen Rossi. Ellas son dulas de gestación, parto, posparto, aborto y duelo. Son parte de Almatriz Dulas, organización comprometida con la temática de salud primal y los derechos del parto y nacimiento, a través de la formación y acompañamiento de familias e instituciones. Entonces hoy día vamos a conversar con Tania y Rayen sobre este tema tan relevante que les mencionaba. ¿Qué es el puerperio y cómo enfrentarlo? Es una tremenda pregunta y que siempre cuesta contestar mucho, porque mucho se habla del puerperio, pero poco se habla de qué es, en qué consiste, y también se temporaliza mucho y se estandariza tiempos que no siempre son los mismos para todas, digamos. En general, podemos hablar de puerperio como el tiempo que, desde que nace nuestra cría, digamos, nuestro hijo, nuestra hija, hasta que Termina de nacer. hasta que hay una separación, un proceso de autonomía, en términos casi también energéticos, podemos decirlo, entre la madre y su hijo y su hija. Este puerperio tiene igual distintas etapas, no es que todo sea igual. El primer puerperio es desde que nace, el primer día, luego después hasta los 7 días, después hasta los 40 días, que es hasta cuando normalmente dura el sangrado posparto, y este es el término de puerperio que más se usa médicamente, digamos. Pero hay un puerperio extendido, y es el cual de nosotras por lo menos nos hacemos parte en su definición, y que es mucho más largo y que tiene distintas definiciones, o sea, distintas caracterizaciones para todas las madres, digamos. En este sentido, queremos decirles que el puerperio para todas es distinto porque todos los partos son distintos. Algunas nacen o sea, tienen partos fisiológicos, algunas tienen cesárea, y eso va determinando distintas características de este puerperio para nosotras y también para la relación que vamos a establecer con nuestros hijos o nuestras hijas. Y hay que agregar que el puerperio también se da en el marco de lo que se denomina exterogestación, que es súper importante para poder abordarlo de una manera más tranquila. Y es desde el entender de que nuestros hijos no nacen para estar independientes a nosotros, a nosotras. Nuestros hijos nacen para estar pegaditos a nosotras porque todavía no son capaces de valerse por sí mismos. Y eso va a marcar mucho, sobre todo los primeros 9 meses de vida, donde es muy importante eso, tenerlo pegadito en el día, en la noche, para dar leche, digo, puede ser lactancia materna o incluso si no se puede y se opta por fórmula, digamos, también es importante tenerlos pegaditos todo el tiempo. Porque también les da seguridad a los niños y a las niñas, y eso es importante como recalcarlo, más allá de cualquier cosa, para ellos hay varios autores que ponen esta figura, si queréis ayudarme ahí, pero de imaginar antes, cuando vivíamos en las cuevas, los humanos, cuando quizás todavía no nos llamábamos humanos propiamente tal, imaginar a este niño solo en una cueva, y el nervio que le iba a dar de que se lo podía venir a comer un lobo, una hiena, un tigre, un algo. El estar pegados a nosotros significa que todo va a estar bien, que no va a venir ningún animal salvaje ni nadie a atacarlo. Y entonces...
Esto a lo que se refiere Rayen es una estructura muy primitiva que responde a esta memoria de cuando vivíamos de esa manera, donde la guagua cada cierto rato además también lloraba para recordarle a la madre recolectora, por ejemplo, que no se fuera tan lejos para prevenir esta amenaza de algún animal que podría venir a comérselo, u otro ser que pudiera parecer, animal por supuesto, agarrar a esta guagua y llevársela a un depredador. Entonces también por eso es natural que las guaguas despierten en las noches. Ese es uno de los motivos. Hay otros que están vinculados a la alimentación y a la lactancia, pero fundamentalmente tiene que ver con el vínculo, con el mamá no olvides que estoy acá, mamá no olvides que te necesito. Y también por eso vemos en varias tribus que las mujeres andan con sus pies a cuestas, que andan recolectando, cazando, trabajando incluso en espacios más contemporáneos. Hemos visto mujeres en el Congreso con la guagua colgando, hemos visto mujeres de comercio ambulante, nosotras mismas nos ha tocado varias veces andar con las crías ahí encima en alguna actividad más laboral o extralaboral, y responde precisamente a esta necesidad que tienen los cachorros, porque no tenemos que olvidarnos que somos mamíferos. Entonces esta necesidad que tenemos de estar pegaditos. Yo siempre les comentamos a las familias con las que trabajamos con esta ansiedad que se presenta, porque lo que nos han venido diciendo siempre es que la guagua tiene que dormir en su cuna, ¿cierto? Porque si no, nunca más lo va a poder sacar de la cama, qué sé yo. Y si miramos a cualquier otro mamífero, de cualquier otro animal de la especie mamífera, el primer rato duermen en montones, duerme uno arriba del otro, los hermanitos, la mamá, la cría, ¿cierto? Y nosotros no necesitamos algo distinto, necesitamos estar cerca de nuestra madre para poder también mantener la vida de alguna manera. Yo creo que tú puedes hablar más profundamente de esto, pero de cómo la madre, de alguna manera, el cuerpo del adulto que se hace cargo de esta guagua, de esta criatura, lo ayuda a regular también su ritmo cardíaco, su temperatura, su respiración. Entonces, incluso el estar cerca de la guagua, tener al bebé cerca encima, implica generar un bienestar físico que a la larga también se traduce en un bienestar emocional. ¿Sí? No sé si queréis profundizar en eso, como de la regulación de los ritmos. Sí, pero quería retomar desde antes, o sea, como el recordar un poco de que hasta antes de este momento nuestro hijo, nuestra hija estaba en nuestro útero. Y ese era su ambiente, que era un ambiente en que estaba apretado, contenido, calentito, donde escuchaba el corazón de la mamá constantemente, la voz de la mamá, y entonces de un día o sea, de un momento a otro, pasa por este canal de parto, y que efectivamente se produce un proceso neurohormonal, no solamente emocional el salir y encontrarse con este mundo nuevo, sino que también nace en un proceso donde se libera un montón de, algo que se llama catecolaminas, que le generan un montón de estrés a la guaguita para poder pasar por este momento. Y cuando llega afuera, llega con este estrés, con todos los sentidos puestos, alerta, y a sentir y a ver cómo es este mundo nuevo, digamos, y aprender un poco cómo se tiene que desenvolver ella en este contexto. Y lo que es importante recordar aquí es que uno viene con unos genes, un material genético, uno lo tiene, ¿no? Pero cómo se desarrolla todo lo que uno tiene biológicamente depende mucho del medio ambiente. Y hay algo que dice, bueno, que alguien que yo sigo mucho, que es Niels Bergman, que es un neonatólogo, que él dice, para los bebés, la mamá es el medio ambiente, la mamá es el medio. Y la mamá es el medio desde el minuto 1, y efectivamente si uno ve a las madres recién paridas, las madres tienen una temperatura en el pecho que es mucho mayor al resto, o sea, al resto de las otras mujeres, digamos, y eso es efectivamente porque el niño va naturalmente, la niña, digamos, en el pecho, y eso lo ayuda a no gastar calorías en su propia temperatura, sino que la mamá lo regula a él también, y ayuda a regularlo en términos de su respiración, del latido cardíaco. O sea, hay un montón de funciones que se van cumpliendo ahí, por un lado para el hijo, para la hija, y por otro lado también para la mamá. La mamá se va produciendo en mamá en la medida que está con su hijo o con su hija. No es algo como, no es que nazca y uno es mamá, uno es mamá porque lo está oliendo, y eso efectivamente va en concordancia con procesos hormonales, con un montón de cosas,
pero uno se produce también o sea, mamá, en el contacto con tu hijo o con tu hija. Y creo que eso es súper importante Ya, recalcarlo. y ya con esta introducción empezamos a entender inmediatamente en el fondo la multidimensionalidad, la complejidad en el fondo que tiene este momento, porque están ocurriendo tantas cosas, como ustedes mismas están diciendo, tanto a nivel como fisiológico, ¿cierto? Cognitivo, emocional, tantas cosas ahí. Quisiera volver a algo que mencionaste en el principio, Rayen, cuando planteabas que en el fondo no existe como un momento estándar en el que uno dice, aquí terminó mi puerperio, no son los 40 días, ¿cierto? Post nacimiento del bebé. Y entonces una pregunta que inmediatamente surge y seguramente a muchas madres les está surgiendo en la casa. Entonces, ¿cómo sé que he llegado al término de mi puerperio? Y si es acaso siquiera necesario, relevante, como etiquetar, ¿cierto? Ese momento. ¿Cómo podría yo reconocer, o bueno, cualquiera de las dos que quiera comentar al respecto, que empezó a ocurrir este como destete energético, ¿cierto? O este momento en que comprendo que pasé a una siguiente fase. E insisto, a lo mejor ni siquiera es relevante. Mm. Sí, yo creo que es relevante porque es algo que se va sintiendo, es algo que, claro, está este puerperio de 40 días o estas diferentes etapas del puerperio, ¿cierto? Y este de 40 días que es más clínico, como que ya termina tu puerperio físico desde lo que te entrega la medicina oficial o lo que te indica la medicina oficial, pero dura mucho más. Generalmente nosotros lo relacionamos harto con el momento del destete, pero hay mujeres que no tienen, que no establecen lactancia y entonces no podemos decir que ellas no tienen un puerperio, ¿cierto? Porque este sistema hormonal, neurohormonal que está permanentemente en movimiento y que nos permite no solo alimentar a la guagua, sino también estar alertas a que le duela algo, a que despierte en la noche, esto que nos pasa de ver si está o no está respirando, ¿cierto? De a poco va decantando y hay mujeres que logran tenerlo un poco antes, otras que logran tenerlo un poco después. Y la sensación yo la definiría como una especie de renacer. Siempre se dice que la mujer cuando nace una guagua, nace una madre, ¿cierto? Y efectivamente es un poco así, pero yo personalmente defino el puerperio como una especie de limbo. Es como un momento en el que tú te desconoces, cambian los intereses, cambian las necesidades, van variando. Físicamente muchas veces también cambiamos, dependiendo si, por ejemplo, tuvimos cesárea o tuvimos un parto vaginal, ¿cierto? También ahí hay cambios importantes que se producen a nivel físico, la misma lactancia los produce, en fin. Cambian los amigos, dejamos de ir a trabajar al espacio más formal, en fin, cambia el mundo completo. Y este rato del puerperio para mí al menos es esta sensación de no saber mucho dónde estoy, dónde me pongo ahora, cómo habito este nuevo cuerpo, cómo habito la casa de esta nueva forma, cómo habito mi relación de pareja, si es que existe una pareja presente, con mi familia extensa, en fin. Y llega un momento en el que ya una dice, bueno, me redefiní. Ahora esta soy la nueva Tania, la nueva Rayen, ¿cierto? Después de haber tenido a mi cría, y estos son mis intereses ahora. Y hay muchas mujeres que siguen viviendo una vida bastante similar a la que tenían antes, así como vemos otras que las transformamos profundamente como nosotras. Sin embargo, de fondo siempre hay algo que se transformó en nosotras. Y cuando logramos como revivir, renacer, digo yo, como volver a mirarnos al espejo y decir, bueno, ya, soy nuevamente yo, que soy otra yo muy distinta a la que era antes de gestar, siquiera, o antes de parir. Entonces podemos decir que termina el puerperio y en general yo creo que está alrededor entre año y medio y 2 años y medio. Podría decir yo como desde lo que he observado. No sé si la ciencia o la literatura dice algo distinto, pero yo creo que va por ahí. Sí. Yo creo, agregando ahí, que a mí siempre me gusta ver las cosas como en relación, como no en sí misma. Y en ese sentido yo siento que si bien el puerperio es una transformación de la madre, siempre está muy en relación a su hijo. No creo que se pueda entender por sí solo, ni definir que solo la mujer, es difícil que una mujer termine el puerperio y su hijo no, digamos. Entonces, quería tomarme la licencia de compartirles una definición que la sacó, se llama Esther Ramírez, y acaba de sacar un libro que se llama Psicología del Posparto, y entonces dice que el puerperio es el viaje trascendental
que la madre vivencia desde el momento en el que pare a su cría hasta que ésta sale de su esfera emocional para comenzar una andadura propia y progresivamente más autónoma. Y creo que es súper importante porque tiene que ver con procesos que nos van pasando a nosotras mujeres, digamos, pero que van muy en relación con lo que les van pasando a nuestras hijas, digamos. Y por eso creo que es muy difícil establecer el límite. Yo creo que normalmente andan los tiempos que dice la Tania, pero de repente es más y de repente es menos. Y eso tiene que ver mucho con los contextos con los contextos particulares también, de cada mujer. Y entonces como hay un momento en que, claro, uno dice, ya, estamos. Como, pero es, ¿cuándo se dice eso? Yo creo que es medio irrelevante. Ahí sí creo que es medio irrelevante porque cuando uno se compara con otras mujeres, todo se complica. Como, para ser sincera. Porque todos los contextos son muy distintos y hay que ser muy respetuosas de nuestros tiempos y de los tiempos de nuestros hijos, que también dependen de tantas cosas, como, no sé, ahora mismo en pandemia. Seguramente los puerperios se deben haber extendido bastante porque los niños estuvieron todo este tiempo con sus papás, con sus mamás en la casa, que quizá este progresivo alejamiento, esta progresiva autonomía que van generando, ha sido mucho más compleja, digamos. Entonces, eso, a no estandarizar. O sea, incluso mi hijo tiene 7 años y me sentí un poco puérpera un rato en pandemia, era como otra vez aquí todo el día con él, lejana de mucha gente, ¿cierto? Es algo, claro, que recordé mucho mi puerperio a propósito de la pandemia y ciertamente no es la misma autonomía que genera una diada, entendida como la mamá y su guagua, de una mujer que sale a trabajar fuera de la casa a la que se queda en la labor más reproductiva, ¿cierto? Como que la crianza a cargo de la casa, que también es una labor muy importante y bien desconocida. Sin duda, esos puerperios también son muy distintos. Una mujer que tiene que enfrentar el mundo laboral a una mujer que se queda en un espacio más privado, probablemente también lo experimenta de una manera muy distinta y seguro ahí las temporalidades también son muy diferentes. Bueno, pero es súper linda esta visión como de base que nos comparten para comenzar a conversar, ¿cierto? Donde planteamos desde ya que entonces este proceso, ¿cierto? Del puerperio es absolutamente individual. Y entonces desde ahí, ¿cierto? Cambia el paradigma y podemos empezar a conversar de otras formas, ¿cierto? Quisiera ahora un poco preguntarles respecto al rol de las dulas, ¿sí? Y de cómo nos acompañamos durante este periodo, entonces, tan como un limbo, como dijiste tú, Tania, ¿cierto? Tan, bueno, complejo en muchas dimensiones. ¿Y cuál es el rol que puede ejercer una dula acompañando a una madre en este periodo? ¿Cuáles son las cosas quizás más como macro, ¿cierto? Y también temas prácticos que seguramente muchas madres se están preguntando cómo operan en la práctica. Yo creo que lo primero es preparar a la madre, es decir, es retrotraerse a la gestación, porque yo siento que en estos tiempos hay preparación al parto, pero después del parto, ¿qué? Y eso nos pasa mucho viendo a mujeres que acompañamos o con las que conversamos, que finalmente es como, me preparé este momento y me pasaron la guagua o llegué con la guagua a mi casa. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago con la guagua? Entonces yo creo que una de las grandes ¿Dónde labores... está el manual? No venía el manual en la placenta. Una de las grandes labores que tenemos como dula es así como se prepara, como trabajamos la gestación, como se prepara el parto, también es anticiparnos un poco al puerperio y poder conversar un poquito del posparto, digamos, así como conversamos del posparto inmediato, conversar un poco del puerperio, qué se viene, y qué se viene no solo individualmente para la mujer, sino familiarmente, porque este es un cambio que ocurre como general. Yo creo que esa parte es como la primera y súper importante, porque esta sensación como medio de estar perdida, creo que complica muchísimo los puerperios. Como... Claro, además una mujer que alcanza a tener este acompañamiento, esta información durante su gestación, enfrenta sin duda un puerperio muy distinto a una que llega a la casa y que es como, ¿qué hago ahora? Porque muchas veces cuando los partos son institucionalizados, sobre todo en clínicas privadas, por ejemplo,
va una enfermera cada cierta cantidad de horas a ver si se amamantó, si se alimentó, si hay que cambiar el pañal, si hay que cambiar ropa. Y una no hace mucho hasta que llega a la casa, efectivamente, y te enfrentas a la realidad de esta maternidad con ya la cría fuera del útero, ¿cierto? Donde si no contamos con esta información y esta contención previa puede hacerse un poquito más difícil. Y en ese contexto también emergemos las dulas como en el acompañamiento del puerperio desde lo más psicoemocional, psicoafectivo, como esto de no me conozco en mi cuerpo, una mujer que ha tenido un parto fisiológico, o una mujer que ha tenido un parto normal con episiotomía, o una mujer que ha tenido una cesárea, en fin. O sea, no solo cada puerperio es un mundo, cada maternidad y cada familia lo es, ¿cierto? Y cada parto también, y el parto puede ser muy determinante en lo que viene después, y muchas veces nos pasa esto de estar en esta nebulosa de que no sé por qué lloro, y me afectan cosas que jamás me habían afectado, y es como, lo miro con distancia y un poco más objetivo, y es casi ridículo lo que me está pasando, pero me pasa. Y que haya alguien ahí, que haya alguien que sea especializado, que sea capacitado para poder hacer este acompañamiento también, resulta bien relevante y puede ser muy, muy rico para esta mujer, incluso para el impacto que tiene el nuevo rol, la nueva figura de esta mujer en su entorno más inmediato, en otros hijos, en familia más cercana, familia extensa, porque puede enfrentarlo distinto, porque está con una otra que la está acompañando, que le está quizás facilitando la posibilidad de juntarse en red con otras mujeres que están en las mismas situaciones, ¿cierto? Que es una pega que que hacemos harto nosotras como dulas. Y otras cosas más prácticas, como desde cómo limpiar el ombligo de este recién nacido, cómo mudarla, cuántas veces tengo que sacar un pañal sucio, qué pasa si el pipí está rojo, qué pasa si en fin, pasan tantas cosas que uno dice, me voy a la urgencia, cuando en verdad a veces son cuestiones renaturales, pero que no nos explican en ningún otro lugar. Y las dulas ahí siento que tenemos una función bien relevante, porque vamos contándole a las mujeres también y preparándolas sobre estas cosas que pueden ser muy, muy alarmantes, pero que en verdad son bien naturales. Y por otro lado, que es el tema como de la familia, como de cómo preparamos a esta mujer o la acompañamos en generar un plan que favorezca el apoyo hacia lo que ella está viviendo, también en términos más prácticos. Sí, yo creo que hay otro tema que tiene que ver con la validación un poco de lo que la mujer está sintiendo. Una de las cosas que hablamos harto un poco es desde de esta transformación de las familias, desde cómo vivimos. Antes se vivía mucho más aclanado, mucho más en tribu, y pasamos de repente a vivir solamente con nuestra pareja, bueno, ahora con nuestro hijo, nuestra hija, digamos, pero estas figuras femeninas que acompañaban estos procesos están cada vez de repente más en retroceso, menos en tribu, y eso implica que muchas mujeres no encuentran el espacio de validación de lo que les pasa. Pareciera que solo a ellos le ha pasado. No hay otra que le diga, tranqui, eso es lo que pasa, como está bien que tengáis pena porque acabáis de pasar por un cóctel de hormonas más o menos importante, y los primeros días puede darte pena y puedes llorar. O está bien, de repente hay muchas mujeres que tienen la suerte de agarrar a su hijo, a su hija, y vincularse desde un primer momento y maravillarse, pero hay otras mujeres que ese proceso les demora. Y sentirse malas madres porque al principio no saben cómo encontrarse con esta guagua que aparece aquí, y normalizar también ese proceso, validar, contener emocionalmente, creo que es uno de los roles, quizás es el más invisible, pero el más importante, como de repente nosotras conversamos que de repente ocupamos, no sé, el cómo limpiar el cordón, o de qué color sale la caca o el pipí, casi como un, no sé, un símbolo. Como un símbolo también, o como una excusa, claro, esa es la palabra, sí. como una excusa también para decirle cómo estáis, cómo lo estáis viviendo, qué es lo que te pasa, y suéltalo, llóralo, o ríete, porque va todo junto, o ríete y llora al mismo tiempo, que también pasa. Entonces creo que una de las labores súper importantes de nosotras como dulas tiene que ver con el apañe de mujer a mujer, como de decir está bien, eso es lo que pasa, y ese arco es abierto. Como un apoyo emocional.
Exacto, Sí, y algo importante que tenemos las dulas y que a veces nos cuesta encontrar más en familiares, madres, abuelas, hermanas que han pasado por la experiencia de la maternidad, es que una de nuestras premisas fundamentales es no enjuiciar. mm, Entonces, no importa si esa mujer, o sea, importa, siempre importa el tema de la lactancia, sí, pero si esa mujer decide que no puede más y que no quiere dar teta porque le está doliendo, porque lo está pasando mal, o porque tiene algún tema más físico que no se lo permite, si esa mujer decide que va a volver a trabajar más pronto de lo que yo hubiera imaginado, de lo que yo creo que está bien, o va a demorar más en volver al trabajo remunerado de lo que yo creo que está bien, nosotras no enjuiciamos, nosotras tenemos, nuestra premisa es acompañar la decisión que ella tome y entregarle la información para que ella pueda tomar una decisión lo más acorde posible a su sistema de vida, a su sistema de creencias, a sus metas personales, a su contexto sociofamiliar, histórico, en fin. Entonces, creo que ese es el plus de la dula, porque esto que dice Rayen también, como comentas tú, antes lo hacían otras mujeres, las abuelas se iban de la casa de una hija a otra cuando iban pariendo, o de un hijo a otro cuando iba creciendo la familia, o una hermana, muchas veces había una hermana que no tenía hijos y que era la que sostenía a todas estas otras mujeres que iban pariendo, ¿cierto? Esa figura ya ha ido desapareciendo con la modernidad. Y claro, es ahí entonces donde también la figura de la dula emerge como un soporte que además está calificado para hacerlo, porque nosotras nos hemos preparado para esto. O sea, esto del cóctel hormonal no es algo que se pueda explicar tan naturalmente si no lo he estudiado. Puedo decirle, a mí me pasó lo mismo, y le pasó lo mismo a tu abuela, y le pasó lo mismo a la bisabuela y a la tía, etcétera, a todas las mujeres que han parido en la familia, y desde ahí normalizarlo y aceptarlo, pero entregar la información desde lo más racional a veces también, en conjunto con este abrazo más emocional que podemos dar, resulta ser una mezcla bien efectiva y dentro de las cosas que podría favorecer es incluso prevenir, por ejemplo, la depresión postparto, apoyar en la prevención de la depresión postparto, un acompañamiento adecuado a esa mujer. O una Conversemos, detección, sí, una detección apropiada, Temprana. temprana, para poder contener desde antes un poco eso, digamos. sí, conversemos un poco sobre eso. Justamente me interesaba mucho que nos pudieran contar más en el fondo. ¿Por qué es tan importante el apoyo emocional de una madre en este periodo? Ay, que es un tremendo tema, en verdad. Igual ya lo Yo creo estaban que enunciando, porque nos contaban en el fondo que este finalmente sí. uno de los roles fundamentales que ejerce en el fondo una dula que acompaña a una madre. ¿Cuáles son un poco los riesgos de una madre que no está acompañada emocionalmente? Quizás sería otra manera de verlo. Mira, yo creo que, o sea, una persona que vive muy en soledad, una persona que no está en puerperio y que está muy sola, tiene una posibilidad mayor de caer en depresión. Una mujer que ha pasado por la experiencia de un parto, de una cesárea, de la llegada de un hijo, en definitiva, con todo lo que eso implica a nivel más químico, hormonal, lo que implica a nivel práctico y del cambio de vida, todo lo que hemos estado conversando, ¿cierto? Que no está bien sostenida, efectivamente tiene un riesgo porque la soledad es una pésima amiga de las madres. Nosotras necesitamos, como hablábamos hace un rato de los mamíferos y de cómo se ha venido dando en la historia de la humanidad, las mujeres necesitamos la tribu. La tribu nos permite vernos en otras, nos permite empatizar también, nos permite sentirnos acogidas en un espacio, y eso es muy importante para la salud mental de la madre, por un lado. Y por otro lado también hay un montón de procesos como prácticos, insisto harto en lo práctico porque muchas veces lo podemos como menospreciar, pero es algo que nos puede hacer sentir superados. O sea, estar en un espacio sucio donde no estoy comiendo, donde, no sé, me cuesta, está el perro ladrando todo el día porque no lo he sacado a pasear, donde hay otros hijos que no reciben la atención necesaria por las tareas, el colegio, en fin, también es un nivel de estrés importante, y cuando se sostiene químicamente en el cerebro un nivel de estrés de cortisol, que es la hormona del estrés, que prevalece durante mucho tiempo, entonces la posibilidad de caer en depresión es mucho más alta.
Entonces, la idea del acompañamiento en general, de la tribu, del apoyo que puedan tener las mujeres que están en esta etapa, justamente apunta a prevenir que este nivel de estrés, que aumenta sin duda al tener una cría, pero para la cual nuestro cerebro también está químicamente capacitado, ¿cierto?, para soportar, pero cuando aumenta mucho ese estrés y se sostiene por mucho tiempo, entonces efectivamente podemos caer en una depresión. Desde ahí entonces que la compañía y el apoyo que podemos generar nosotras como dulas u otras mujeres de la tribu, de la familia, pueden aportar a prevenir esta situación de depresión. Sí, yo creo que eso es súper importante porque yo creo que tener una dula es bacán, pero también creo que no es la única forma de acompañarse, porque no siempre todas pueden acceder o lo conocen o no sé. Entonces, hoy día existen desde tribus virtuales hasta grupos de apoyo a la lactancia, que de repente hay mujeres que ni tienen problemas de apoyo a la lactancia, pero solamente van a conversar de que me tiene hasta acá mi suegra, ¿me entendís? Como no sé, hay un montón de cosas que suceden. Hay un montón de espacios donde uno puede encontrarse con otras mujeres. Y yo creo que ese es uno de los puntos importantes a recalcar. Sea con una dula, sea a través de un WhatsApp de mamás, sea a través de cualquier espacio que uno le haga sentido, lo importante es estar con otra. Creo que las transformaciones emocionales que una vive son mayores, o sea, hay varias cosas, bueno, las conversamos, que por un lado tiene que ver con esto de posponerse. Uno nunca pensó que se iba a aguantar el pipí todo el día por otra persona. ¿Entendí? Y ahora uno como recién paría, está ahí a las 4 de la tarde, que no hay almorzado, que no ha ido al baño, que no te has duchado, y eso empieza a colapsar. O sea, el primer día está todo bien, pero después va esto de que al mismo tiempo viene con el amor, ¿no? Que uno está tan enamorada de alguien, pero al mismo tiempo se pospone tanto por ese otro, que ya es una transformación que uno empieza a vivir que es importante. Por otro lado, es saber que una ya nunca más va a volver a ser la misma de antes, que pasa, y eso ya no es solo los primeros días, sino después, como, y claro, hay un tema hasta, digamos, de ADN, que el ADN del hijo queda en uno, y desde que uno cambia biológicamente hasta que todo el resto también cambia, desde volver a trabajar y que uno de repente quiere volver a trabajar, pero quiere volver a trabajar como antes, y ya nunca va a trabajar como antes porque uno va a querer volver rápido a la casa, digamos. Bueno, si es que uno tiene la suerte de hacer lo que le gusta, digamos, que antes uno se queda como hasta más tarde, que ya nunca vas a querer hacer eso. Eso, darse cuenta que una no es la misma. Y por otro lado también pasa que hay muchas... hay algo que se llama la transferencia psíquica, que ocurre durante la gestación, que es donde uno empieza a revisar cosas de la vida, digamos, de la propia historia. Salen duelos no resueltos, salen abusos, salen un montón de cosas durante la gestación, y una de las cosas más importantes que sale, y que ahora escuché hace poco, esta propuesta de que la transferencia psíquica se extendía hasta el puerperio, por eso me parece tan importante traerlo a colación, que trae a colación nuestra propia crianza. Es decir, nuestra relación con nuestras madres, con nuestros padres, cómo fuimos criadas, qué pasó ahí. Eso en algunas ocasiones es súper bueno, en otras ocasiones no es tanto. Y hay algo que trabajar ahí también, porque emerge, uno lo quiera o no lo quiera, de cierta forma, va a emerger, y hay veces que es súper importante que eso sea acompañado, y hay veces también que no son dulas, que no son grupos, también son psicólogas perinatales, que son un apoyo enorme, digamos, en este proceso. Y que, insisto, ya, yo sé que se ha dicho mucho, pero no significa que uno esté loca, ir a una psicóloga, sino que de repente uno necesita procesar con un tercero que está afuera, que puede ayudar a ver las cosas de otra forma también. Como desde la objetividad también, que es importante, que es algo que aportamos las dulas, que no todas son, ninguna de nosotras es psicóloga, hay alguna en nuestro equipo en Almatriz, y hay varias que se han preparado, pero claro, muchas veces necesitamos a alguien que tenga una herramienta más específica que nos pueda contener y que tenga una mirada más objetiva también. Yo creo que eso es bien importante.
Y efectivamente este apoyo que podría ser una dula o no, es demasiado importante que sea desde la horizontalidad, porque también muchas veces como aparecen estos rollos con nuestra propia crianza, con la madre, es que tú me tratabas así, yo no quiero ser así, yo quiero ser asá, y siempre el referente, por supuesto, es nuestra propia crianza, si hemos tenido la posibilidad de estar cerca de nuestras madres. Entonces, estar en un espacio que sea más horizontal, donde no sea la que tiene la experiencia de la madre, porque además los paradigmas han cambiado mucho. La crianza que tuvimos nosotras, la crianza que tuve yo, que tengo 40 años, es muy distinta a la crianza que yo le estoy dando a mi hijo, y probablemente va a ser muy distinta si es que él en algún momento tiene hijos o hijas a la que él vaya a entregar. Pero la horizontalidad y la sensación de que me aceptan y no me enjuician también es muy importante, como que validan mi emoción finalmente, volver a esta necesidad de sentirse validada y no sentirse cuestionada permanentemente, porque también nos pasa a veces que la familia, viene la suegra, la mamá, la prima a ayudarte a la casa, mientras tú estás en los primeros días, primeras semanas, y te cuestiona todo, ¿por qué la guagua está en brazos? ¿Por qué está en la cuna? ¿Por qué toma tanta teta? ¿O por qué toma tan poca? ¿O por qué la bañaste o no? En fin, y una se siente súper insegura. Entonces, poder compartir con gente que está en la misma realidad que estamos nosotras también es un factor súper importante para la crianza, desde la tribu WhatsApp hasta los grupos de apoyo a lactancia materna que son gratuitos, que hay en todas las comunas, en los consultorios, en juntas de vecinos, en fin, y que son muy importantes y que pueden rescatar a muchas mujeres de procesos terribles. Así que las súper invitamos también a todas a que busquen esos apoyos, a que busquen a otras mujeres que estén en la misma, que tengan una visión de crianza similar también, para poder sentir que no nos estamos volviendo locas, porque es un poco la sensación del puerperio, como que cambia tanto todo que siento que a rato se siente un poco loquita. Qué importante todo lo que nos están compartiendo y, bueno, totalmente en línea con lo que también ha ido emergiendo en otras conferencias. Hace unos días atrás hablábamos también del concepto de la crianza en tribu y un poco lo mismo que están mencionando, ¿cierto? Como poder ser parte de un espacio humano, un colectivo, donde tú tienes referentes que son cariñosos contigo, ¿cierto? Que te ofrecen la posibilidad de mirarte en un espejo sin juicio, etcétera. Eso es sumamente importante. Quería también preguntarles si durante este periodo existen cuidados especiales quizás que la madre deba tener y su hijo. ¿Algo en particular? O sea, sí, varios. Yo creo que lo primero siempre es resguardar mucho el contacto piel con piel. Ese es como el primer y la base de todas las cosas, siento yo. Como por todo lo que ya un poco anunciamos, no quiero ser muy repetitiva, pero desde que uno huele a su hijo y le sale oxitocina, digamos, y eso hace que todo sea más fácil, digamos, porque hay una guagua que va a llorar y uno necesita oxitocina para amarla mientras llora. Sí, ¿verdad? Y para que salga la leche también. Sí, para que salga la leche. Hay un montón de procesos que se facilitan ahí. Y claro, efectivamente, para la lactancia, para el sueño, bueno, ese es otro tema súper importante. El sueño infantil es como uno de los temas, porque uno quisiera dormir y no lo logra también, pero hay que entenderlo. Yo creo que siempre hay que, en estos procesos pospartos, puerpéricos, digamos, con nuestros hijos chiquitos, siempre hay que tratar de mirar también desde su posición, de cómo ve él, ella, digamos, el mundo. Y eso es súper importante para entender el sueño infantil. ¿Qué le está pasando a él? ¿Por qué él no quiere dormir solo en su cuna 8 horas? Que es lo que quisiéramos todas. Uno, primero está como todo lo que hablamos, esto de la seguridad. Y pasa, bueno, también hay gente que postula que las guaguas solo cumplen sus ciclos de sueños en el pecho de la madre. Con estudios bueno, yo no soy ni cercana a la neurobiología, entendí el estudio y me hizo sentido, digamos, pero le pusieron electrodos por aquí y por allá, y la única forma de que el niño cumpliera el ciclo de sueño, que es la manera como donde efectivamente se hace
un proceso cerebral también, porque hay procesos neuronales que ocurren muy importantes, se construye toda la red neuronal que después nos permite ir integrando las experiencias, es en el pecho de la madre. Entonces, el piel con piel es importante también para un proceso cognitivo, no solo emocional, sino también cognitivo. Y yo creo que las mamás, o sea, a nuestros hijos dormir mejor, las mamás también dormimos mejor. Y eso hay que entenderlo súper bien. Lo otro es que los niños despiertan, bueno, y la Tania yo creo que de esto puede hablar mucho mejor que yo, despiertan porque tienen un estómago de este porte. Claro, y están creciendo mucho, entonces digieren demasiado rápido lo que consumen y necesitan alimentarse, y además porque nuevamente las hormonas y esta conexión neurohormonal entre la cría y su madre, ¿cierto? De la noche, la prolactina, que es la hormona que se encarga, entre otras, pero la fundamental que se encarga de producir la leche, tiene un boom de producción siempre y cuando haya estimulación. Y la guagua sabe eso en su cerebro primitivo nuevamente, ¿cierto? Sabe eso y demanda más. Entonces está el mito que yo recuerdo haberlo escuchado de niña, mi familia de campo, como de que la guaguita nació con el sueño cambiado, que está despierta de noche y durante el día duerme mucho más. Y claro, no, y de ahí también un montón de soluciones, ¿cierto? Como ponerla debajo de la cama o que duerma hacia los pies, en fin, como de este saber más popular, que está muy como en la mitología popular también. Pero en términos de fisiología, tiene un propósito esto, y el propósito es que la guagua de noche va a ser más demandante porque de alguna manera así asegura la producción de leche para el otro día. Entonces, en la medida que la guagua toma más teta de noche, hasta alrededor de los 3 meses, que es cuando ya se establece la lactancia, podríamos hablar de eso. Pero entonces necesita estar más tiempo conectada a la mamá durante la noche y está más activa en la noche, y en el día entonces también descansa más. ¿Y qué pasa con nosotras? Que aprovechamos que la guagua en el día duerme para hacer todo lo que queremos hacer: lavar, planchar, tomar alguna clase de no sé qué, leer, quizá, whatsappear, en fin, cocinar, como todo lo que implica la labor doméstica, ¿cierto? Y no descansamos y estamos muy agotadas. Entonces, desde ahí surge también, a propósito como de las necesidades de las que tú nos preguntabas en este contexto, la importancia del apoyo práctico, la importancia de que esté la familia, si no tenemos la posibilidad de tener a alguien a quien le paguemos que pueda resolver el tema doméstico, ¿cierto? Que no todas las familias cuentan con esa opción. Que haya alguien, sabemos que las parejas que los padres o las parejas de las madres, la cocrianza, digamos, tienen un permiso de 5 días después del parto, que es nada, es nada. Entonces, si pensamos en eso, es importante también, y ahí volvemos un poquito a la gestación, que podamos, antes de parir, generar un plan que nos permita organizar este tiempo después, que va a ser difícil, del que pocas veces nos hablan, y por eso también como la gratitud de poder estar acá contando un poco esto, que no es decirle a las mamás, no tengan más hijos, que es terrible, porque es maravilloso para quienes lo decidimos, ¿cierto? Pero es importante, o sea, qué rico que hoy día se nos cuente un poco, que se nos puede poner un poco cuesta arriba la cosa porque cambia mucho todo y que vamos a requerir ayuda en lo práctico. Entonces, en ese contexto está bueno también planificarlo un poco antes. Mira, va a venir mi mamá, va a venir un día tal persona, o yo voy a pasar a buscar almuerzo donde la suegra todos los días, o voy a mandar, o par de veces a la semana vamos a pedir para comer, vamos a cocinar para 2 o 3 días, en fin. Como que se pueda organizar un poco la vida desde lo práctico para que esta mujer durante el día pueda descansar con su guagua, que muchos ginecólogos o matronas te lo dicen cuando te dan el alta, así como, duerma con su guagua. Y uno así como, no, voy a hacer 1000 cosas mientras la guagua duerme. Y efectivamente lo hace, pero en la noche no podéis dormir, o cuesta mucho dormir. Entonces, eso yo creo que en términos prácticos es uno de los mayores cuidados que necesitamos al principio, el apoyo práctico para poder descansar. Y el respeto también por los momentos de intimidad entre la mamá y la guagua, porque a veces la gente cree, el entorno, una antes de ser madre también, por lo menos yo lo pensaba,
que el apoyo era ir a tomar a la guagüita para que la mamá pueda hacer las otras cosas. Pero no siempre es así. No siempre queremos salir a tomarnos un café con una amiga, no siempre queremos ir al supermercado sola, o ir a la peluquería toda la tarde, que a veces nos dicen eso, como yo me quedo con la guagua para que tú puedas hacer otras cosas. Y a veces uno solo descansa cuando está con la guagua, así como la guagua cumple ese ciclo de sueño, desde lo que comentaba Reyen, estando encima de la mamá. También pasa al revés, muchas veces nosotras solo logramos descansar efectivamente cuando tenemos al cachorro o la cachorra encima, cerquita, o muy pegados. Entonces también respetar esos ritmos, respetar esas decisiones de la mujer para proporcionarle la posibilidad de descansar y de producir todo lo que necesita producir, si al fin y al cabo esa guagua sigue viviendo a través de ella. Sí, como recomendaciones prácticas, aparte de lo que decía la Tania de resolver, que es súper importante, o sea, desde el lavado de ropa hasta qué hora me ducho. También hay otras cosas que es súper bueno planificarlas y conversarlas con la pareja antes de que ocurran. Porque si no, uno se topa en el momento y uno en el momento no está hormonalmente preparada, yo creo, para hacerse cargo de eso. Y tiene que ver, por ejemplo, con esto de las visitas a la clínica, al hospital o a la casa, si es que ha sido parto en casa, digamos, de la familia. De resguardar este espacio, me recordé a propósito de eso, de resguardar esta intimidad entre la madre y su cría, que quizás puedan conversarlo con la pareja y tomar una decisión e informarla a la familia desde antes, como, sabéis que vengan 15 minutos, pero durante la primera semana conózcanlo y ya, por ejemplo, o efectivamente, no sé, vienen solo los abuelos, o los abuelos y los tíos, o un día, un ratito cada uno, digamos, pero esto de llenarse de gente es muy invasivo para la mamá y sobre todo para el hijo que estaba ahí saliendo recién, como decíamos, del útero. Y también poder conversar un poco de cómo va cambiando el rol de la pareja, y eso también es como, yo creo que es vital conversarlo desde antes, como preparar lo que viene. Y pasa que aquí ya alejando un poco al crío o a la cría de la ecuación, pasa que uno se transforma un montón como pareja después de ser padres, digamos. Es otro el vínculo que hay. Se transforma, o sea, bueno, es el papá ya, ¿no? Generalmente ya no es ni mi marido, ni mi pareja, ni mi pololo, es el papá. Claro, desde cómo lo nominamos sí, hasta lo más, hasta lo más profundo. Más profundo, que es que los tiempos para nosotros son distintos, que la sexualidad cambia muchísimo, y eso poder trabajarlo y conversarlo y acordarlo desde antes, creo que es importante, Claro. Porque las crisis de pareja durante el primer año son súper extendidas, como es impresionante, yo por lo menos de los cercanos de lo que veo durante los primeros tiempos, porque es rudo este proceso como de transformarse uno, de transformarse en pareja, de transformar la familia, las identidades, digamos, hay mucho, y lo práctico, o sea... Compartir la cama. Compartir la cama, sí, y que uno está cansada, con sueño, seguramente la pareja también si está saliendo a trabajar, también está con más sueño y con más cansado, entonces el poder anteponerse a eso y el poder un poco, uno nunca sabe exactamente cómo va a ser, tampoco se trata como de planificar y tener una carta Gantt de procesos, insisto, porque no son estandarizables y cada niño y cada pareja es un mundo, pero sí ponerse en los casos para que eso después no haga crisis. Y mantener el diálogo durante este primer proceso, bueno, y para siempre, digamos, los hijos ahí nos convocan a un eterno diálogo y negociación. Siendo no pareja, incluso. Siendo no pareja. pero sobre todo en estos primeros momentos de acomodo, el poder ya conversarlo, darle una vuelta desde antes, creo que es súper importante. Y esto que parece un consejo más abstracto, en realidad es un consejo súper concreto. Sí. Y tiene que ver con resolver esta nueva vida o conversar esta nueva, imaginar un poco esta nueva vida. Sí, tener ojo ahí con las expectativas, porque una se imagina que a las 2 semanas después de esta cuarentena más clínica, ¿cierto? Probablemente a lo mejor va a estar, ya vamos a volver a experimentar la sexualidad, en fin, y no siempre es así. Hay mujeres que están súper dispuestas, hay mujeres que no, hay hombres que desde que ven a su pareja gestando,
la convierten en una especie de deidad, de virgen, y no la quieren volver a tocar, que también pasa. Entonces es importante mirar eso, es importante que si en la gestación ya estamos viendo que aparecen cosas ahí que podrían ser complejas, probablemente se complejicen un poco más durante la etapa del puerperio. Entonces está bueno abordarlo, buscar apoyo si es necesario, conversarlo también con otras amigas, invitar a las parejas masculinas a que también abran sus temas. Los hombres al parecer no suelen tocar mucho estos temas en profundidad, más allá de temas más cuantitativos. Entonces es importante también como invitarnos a abrir estos temas y poder conversar sobre las experiencias que hemos tenido, sobre qué ha pasado. Y ahí la relevancia de la tribu no es solo para nosotras, también es para los compañeros hombres, cuando es así el caso, ¿no? Donde ellos también necesitan hablar de ciertos temas y necesitan sentirse escuchados. Entonces, invitar también a los hombres a abrirse a eso y no quedarse solo en si funciona o no funciona, que parece que suele terminar ahí como el tema de la sexualidad o de las relaciones en general. Que también es importante que ellos sean escuchados, porque ellos están sosteniendo algo que es muy grande. O sea, la mamá está sosteniendo a esta cría y lo que le toca a esta pareja, a este acompañante, significativa o significativo, es sostener a esta diada y es sostener también este cambio. Entonces también hay un puerperio ahí en lo masculino o en quien acompaña. Siento yo que no es algo de lo que se haya estudiado mucho ni de lo que se hable mucho, y que es importante empezar a visibilizarlo y a naturalizarlo también. Sí. Yo, solo para agregar, quizás nos salimos un poquito del tema, pero creo que es súper importante para quienes no, o sea, porque asumo que los que nos están mirando son padres y madres, digamos, que el rol del padre también de repente se invisibiliza un montón durante este puerperio, y si bien está esta figura que es lo primordial, digamos, de que sostiene para que la mamá sostenga, digamos, hay un rol de padre ahí también, y creo que problematizarlo 2 segundos es importante, porque hay muchas formas de que el papá necesita también esta intimidad con su hijo, con su hija. Y eso no choca con la relación de la madre, digamos. Y entonces hay que buscar también cuáles son los momentos en que este padre está siendo padre. Hay algunos que de repente nos dicen así como, ya es que mejor que se saque leche y le doy con la mamadera porque así, y no, ese es rol de madre, digamos, si es que efectivamente están con lactancia materna, y no tenéis por qué suplantar ese rol, porque existen un montón de otros espacios donde tú tienes que buscar para generar esta intimidad con tu hijo. El porteo es una herramienta maravillosa para ambos, digamos, pero para los papás también, para tener a sus guaguas pegaditas e ir generando esta conexión. El conversarles, el hablarles a sus hijos, porque esa era otra cosa importante que queríamos decir, y un poco sacar esta idea de que la guagua como es un ser que no, que como no entiende, como que no entiende, no escucha, no recuerda, así como, y los niños entienden, las niñas, digamos, los recién nacidos, desde que salen, lo entienden desde antes. Claro, hay una memoria corporal que se incorpora, y la construcción de vínculos se hace considerándolos, hablándoles, pidiendo permiso para tocarlos, para mudarlos, considerándolos un legítimo otro para hablarle, digamos. Entonces, en todos esos espacios, creo que el papá también tiene un rol súper bonito. Hay masaje infantil, el momento del baño. O sea, que busquen esos espacios, que no se queden en el sostener a la mamá para que todo funcione, sino que también hay otros momentos muy bonitos de los cuales pueden incorporarse en estos procesos de crianza. Sí, incorporarse en la vida práctica de la crianza, creo yo que es importante. Si bien es cierto, la mayoría de las veces es el padre o la otra figura de crianza quien sale a trabajar, ¿cierto? Al trabajo remunerado externo. Y que la pandemia hoy día también ha cambiado harto eso. Los reportes que tengo de familias a las que les he hecho asesoría de lactancia, por ejemplo, es que está muy rico poder estar acá todo el día, aunque tengo que estar pegado en el computador, pero de repente puedo sacar chanchitos, de repente puedo pasear un rato, trabajar con la guagua porteando, y ha facilitado también mucho este vínculo, por un lado, y por otro lado reconocer lo pesado que resulta estar permanentemente en casa criando, que es algo que hay que darle la vuelta para ver lo positivo en la pandemia, y creo que es una de las cosas positivas, ¿no?
y que los padres se involucren en mudar, en bañar, en hacer un masaje, en hacer dormir, en enseñar a relajar, en alguna técnica de visualización, de meditación. El juego suele ser algo que se les da más fácilmente a lo masculino, a los padres, o a la tercera figura que está ahí, comprendiendo mamá, mamá guagua y esta triada, a esta tercera persona, a este tercer elemento que es vital para la configuración emocional de la cría, suele ser un lugar de juego mucho más fácil, que se da más naturalmente también. Y el juego es una muy bonita forma de vincularnos con los niños desde el minuto uno, porque ellos lo entienden así, como dice Rayen, entendemos todo. Hay una cultura adultocéntrica que ha tendido a cosificar a los niños, ¿cierto? A tratarlos como si no entendieran, no escucharan, pero no es así. Los niños y las niñas entienden perfectamente todo, son capaces de reconocer los tonos, los gestos, ¿cierto? Y desde ahí entonces es importante que lo vayamos incorporando nosotros y nosotras como adultos también, para poder generar una cultura de respeto hacia nuestra niñez, hacia nuestros niños y niñas, porque hasta nuestra generación probablemente la mirada era de cosificación y muy centrada en lo adulto. El desarrollo emocional como que precede y facilita también el desarrollo cognitivo posterior, digamos. Y eso creo que es súper importante entenderlo. Lo que decía la Tania, no entenderán quizás qué le estoy diciendo, pero sí que le estoy hablando con amor, que cómo lo estoy mirando, que lo estoy considerando en esta vida, digamos, como que la boba no está ahí, sino que está aquí con nosotros, es parte de este proceso. Ay, cuántos temas maravillosos nos han presentado. Yo creo que podríamos estar horas conversando, porque realmente como que uno abre una puerta y se abre otra y otra y otra, y son muchos temas realmente. Bueno, para poder ir cerrando, quisiera pedirles si quisieran a lo mejor elaborar sobre algún tema que les haya quedado en el tintero, un par de minutitos, o a lo mejor simplemente dejarle un mensaje a las madres y a esta tercera figura, ¿cierto? Que pueda en este momento también estar acompañando esta charla. Mujeres que a lo mejor están pasando en este momento por este proceso del puerperio, que vayan a pasar por el proceso, que hayan pasado y tengan preguntas respecto a lo que les ocurra. Yo no sé si quisiera elaborar, pero sí más bien dejar el mensaje de que nunca es tarde también para resarcir. Pasa con los partos, pasa con las gestaciones y pasa con los puerperios también, que no son siempre como nosotros las pensamos, como las idealizamos. Y de repente escuchamos algo que nos hace referencia a nuestra atrás, que no es como queríamos, y nos achacamos, digamos, de que no fue así. E independiente de la etapa que esté quien nos esté mirando, decirle que nunca es tarde para resarcir y hacer de nuevo, como los niños, las niñas son seres maravillosos y que si nos acercamos con ellos, a ellas con amor, es posible, digamos, recrear vínculos, digamos, y también es posible resarcir con nosotras mismas. Y eso también es súper importante, como con ellos, con ellas, pero también con nosotras, y perdonarnos y entendernos en nuestros contextos y circunstancias. Entonces, si algo de lo que dijimos no fue así, no es nada grave, porque puede hacerse de nuevo, y puede hacerse mejor, y está todo bien. Así es. No vamos a volver a nacer, pero podemos tener la posibilidad de disculparnos, de reconocer errores, de perdonarnos a nosotras mismas, que es algo muy importante. Las expectativas del parto muchas veces nos dejan ahí una culpa importante. Yo creo que muchas de las dulas que acompañamos pasamos por ahí, por esa culpa de que no fue lo que yo imaginé, y nos responsabilizamos de eso. Y es importante perdonarse, y es importante también, si hemos cometido algún error con nuestros hijos y nos damos cuenta de que fue así, reconocerlo con ellas y con ellos, decirles, lo siento, me equivoqué, no estuvo bien lo que hice, me hubiera gustado que fuera distinto, desde ahora quiero que las cosas cambien, voy a trabajar para eso, porque tampoco es que uno cambie de un momento a otro, ¿cierto? Pero es importante reconocer, ponernos a su altura, literal, bajar cuando ellos están, o tomarlos y acercarlos a nosotros, y empatizar con nuestros niños y niñas es importante. Hay un
un chileno que se llama Felipe Le Canelier, Mm. que trabaja sobre crianza respetuosa, y una de las cosas que él dice es esto de si voy a llamarle la atención a mi hijo, a mi hija en público, a mí me gustaría que hicieran eso conmigo, que en una reunión de trabajo frente a mi equipo me llamaran la atención. No, entonces tampoco lo voy a hacer con mi hijo. Si ando de mal humor porque tuve un mal día en el trabajo y mi hijo está de mal humor, quizás no tuvo un buen día. Y en vez de decirle que no esté mañoseando, quizás le puedo preguntar si tuvo un buen día o preguntarle qué le pasa, ¿cierto? Entonces, la invitación es a eso, a empatizar, y en la medida que vamos empatizando también podemos ir reparando cosas que no fueron como esperábamos, o que no conocíamos y que hicimos de otra manera porque no sabíamos, que también pasa, y eso puede resultar una oportunidad bien bonita como de gestión de estrés, de gestión de frustración también, para dejarle un mensaje a nuestros niños y niñas, e ir criando en el respeto, en el amor, siendo también más cariñosas con nosotras, porque a veces nos tratamos re mal. Así que esa invitación creo que es importante. Y a quienes quieran buscar apoyo de Dula, busquen, porque les va a servir, les va a hacer bien, y si no, o además también la tribu, siempre llamarnos a ser tribu, a encontrarnos entre mujeres, a encontrarse entre los padres, es muy importante para poder ir creciendo y fortaleciéndonos como sociedad al final, ir criando y creando cosas distintas. Qué lindo. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias, Rayen, por esta Gracias. conversación preciosa, súper fresca, súper cercana, real. Estoy segura que las familias en sus casas en este momento van a estar felices escuchándola. También contarles a ustedes, si están viendo esta preciosa conferencia, que pueden conocer más sobre Tania y Rayen y sobre Almatriz Dulas. En esta misma página encuentran el acceso a todas sus redes sociales, a todo el material, todo lo que están en este momento creando conjuntamente. Así que por favor revisen su biografía, todo lo que hay aquí. Pueden también dejarles un mensajito cariñoso si les gustó esta conversación. Y bueno, nada, con esto despedirnos de ustedes, agradecerles nuevamente y recordarles que la invitación que estamos haciendo a través de esta segunda cumbre de Sabia Infancia es justamente a que vayamos juntos construyendo un mejor comienzo para los niños, niñas y niñas. Un abrazo. Nos vemos en la próxima conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos, todes. Chao, chao. Chau, chau.